A la doctora Ana María Aristizábal de la Federación Nacional de Departamentos le correspondió una hora terrible, la hora del almuerzo. Y ahora la hora de la siesta me correspondió a mí. Bueno, esos son los gajes de los docentes de las universidades. Sea lo primero agradecer al doctor Carlos Felipe Córdoba por la gentil invitación a participar en este importante evento. En las 2 últimas semanas se han conocido importantes opiniones sobre los organismos de control fiscal en el país. Por una parte, el Contralor General de la República insiste en la recentralización del control fiscal en cabeza de la Contraloría General y la supresión de las Contralorías territoriales. A su vez, cuestiona la de por sí extravagante propuesta del senador Rodrigo Lara de suprimir la Contraloría General y crear un Tribunal de Cuentas como un órgano consultivo del Congreso. Propone, en cambio, crear un Tribunal de Cuentas, pero como un órgano que se encargue de adelantar los juicios de responsabilidad fiscal, mientras la Contraloría General de la República se dedique a la vigilancia y control en todo el país. Finalmente, el Contralor admite que el control fiscal posterior y selectivo no es suficiente y que es importante, dice él, advertir sobre el riesgo de posible pérdida del patrimonio público. A lo largo de esta ponencia expondré nuestra opinión al respecto. Por otra parte, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura afirmó que en las regiones existe un contubernio entre la política y la contratación indebida y que algunas instancias de control en las regiones están carcomidas por la corrupción. Y cuestiona, pero muy levemente, el papel corruptor de algunos empresarios privados. Recomienda, como una medida en lucha contra la corrupción, el pliego tipo vinculante por ley para que se acabe la direccionalidad del funcionario que construye el pliego licitatorio a la medida de unos determinados intereses generalmente corruptos. Pero asevera que ese problema de la corrupción es un problema regional, por cuanto a nivel nacional todas las adjudicaciones hoy se hacen con absoluta transparencia. Si lo dice el doctor Juan Martín Caicedo. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera que entraña una enorme esperanza de millones de colombianos que han padecido directamente los rigores del conflicto armado en sus territorios y que alimentan la expectativa de beneficiarse por fin de las inversiones tan esperadas por décadas para cubrir sus necesidades en agua potable, en educación, en apoyo para el fomento de sus cultivos, la comercialización de sus productos, oportunidades de trabajo, trabajo decente, en fin. Aquí cabe preguntarnos, ¿será que los organismos de control fiscal tendrán que ver con este acuerdo de paz y con las esperanzas de la sociedad representada por los contralores como vigilantes de los recursos públicos? Las buenas intenciones de lo acordado, la incorporación de los recursos a los programas y proyectos y todas las intenciones transformadoras podrán irse al traste ante la creciente voracidad de la corrupción. Es claro que resulta complicado hacer aproximaciones sobre la cuantía que todos los días sale de los presupuestos públicos a hinchar los bolsillos de los corruptos. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, en reportaje reciente dice que son cerca de 10 billones lo que se estima se pierde por corrupción al año. Mientras que el procurador habló de 20 billones de pesos anuales. Esta mañana la doctora Claudia López calculó en 14.5 billones. 10 billones más, 10 billones menos, eso no importa.
dirán algunos corruptólogos. Cifras que todavía están muy por debajo de la realidad cuando dejan por fuera valores como los que se perdieron en la refinería de Cartagena, Reficar, que tuvo sobrecostos por encima de 5.000 millones de dólares, parte de los cuales se perdió por corrupción. O lo que significó la reciente venta de Isagen, como pérdida de un activo muy productivo para la nación y su traspaso a manos privadas por una suma inferior a su valor real. Tampoco se calcula lo que se pierde todos los días por el incuantificable daño ambiental, incluido el que genera la explotación irracional de los recursos naturales como política presupuestal para captar recursos por regalías, que constituye una forma de corrupción legalizada por parte de las grandes compañías transnacionales de la megaminería que afectan nuestros suelos, nuestras aguas y todos los seres vivos, y por las empresas mineras en cabeza de distintas mafias que operan en los distintos territorios. Ahora bien, si no se hace cargo la sociedad en su conjunto de semejante flagelo de la corrupción, se estaría ante el amenazador riesgo de truncar las reformas que tanto le hacen falta a este país para salir del secular atraso y pobreza en que lo han sumido las castas dirigentes y diversas pandillas empresariales desde tiempos inmemoriales. La corrupción ha sido factor de violencia y dinamizadora de la acumulación de capital, de tierras, de empresas. Hablar de paz sin combatir la corrupción y sin medidas de fondo para lograr la anhelada justicia social es desconocer la historia de los conflictos sociales en nuestro país y reproducir las causas que los generan. Si hubiera existido verdadera voluntad política del Estado para que los dineros ingresados al presupuesto por los impuestos y los recursos por regalías provenientes de la explotación de las riquezas naturales se invirtieran en su totalidad en los programas y proyectos a los que inicialmente fueron destinados hasta hoy, la lucha contra la pobreza extrema se habría resuelto hace mucho tiempo y habría cedido la inequidad, y la decisión de poner punto final al negocio de la guerra no se habría tardado tantos muertos, porque la guerra es un gran negocio para algunos y está combinado con muy altas dosis de corrupción. Pero la decisión de poner punto final a la corrupción, la tremenda epidemia, es todavía muy precaria como política de Estado. Cada día crece más la corrupción y proporcionalmente la desconfianza ciudadana sobre el manejo de los voluminosos presupuestos que necesitan centenares de municipios y la mayoría de departamentos que padecen hoy, en esencia, los mismos males y carencias que dieron origen al conflicto armado hace más de medio siglo. La corrupción es funcional al modelo de Estado capitalista inequitativo, salvaje, deformado, como medio perverso de financiarse y perpetuarse. Hace pocos meses comenzaron a regir los nuevos planes de desarrollo en cada uno de los 1.102 municipios y 32 departamentos que tiene Colombia para el periodo junio 2016-mayo 2020. Planes que se ejecutan a través de los presupuestos de inversión anuales, especialmente mediante la figura de la contratación pública. Y aquí la corrupción hace su agosto sin medidas de control efectivas en las distintas etapas del proceso. Se contrata con personas naturales o jurídicas de derecho privado, con empresarios de todas las vocaciones. A los banqueros les otorgan el recaudo de los impuestos, las tarifas de los servicios públicos y de todos los demás ingresos de la entidad territorial respectiva o de la nación. La contraprestación por ese servicio de recaudo consiste en mantener por un número de días determinado contractualmente esos cuantiosos recursos en los bancos, mientras los gestores fiscales deciden trasladarlos a las cuentas pagadoras, también en los bancos, pagadoras a todos los demás contratistas, a los prestamistas, así como a la nómina de servidores públicos respectiva. ¿Será que esos convenios de recaudo se vigilan y evalúan periódicamente por las contralorías? Se contratan también con los banqueros, incluidos los organismos multilaterales de crédito, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Se contratan onerosos préstamos bajo toda suerte de arandelas que los encarecen y además condicionados a la adopción de medidas drásticas de ajuste que, para citar solo unos ejemplos, han llevado a la ruina a países como Grecia, y hacia allá marchan aceleradamente España, Italia, Portugal,
Y para no ir más lejos, Puerto Rico, bajo la égida de Estados Unidos, y Argentina, agobiada por los insaciables fondos buitres. A otros contratistas les otorgan la construcción de las obras públicas, los contratos de compraventa de inmuebles, los suministros de distintos bienes y servicios y un largo etcétera de relaciones contractuales, generalmente sin los controles efectivos que reclama la sociedad. El cumplimiento de los fines del Estado se materializa en la misión o en la razón de ser de cada organismo o entidad del Estado, de manera que unas organizaciones satisfacen necesidades de la sociedad en materia de salud, otras en materia de educación, otras en lo que tiene que ver con la infraestructura física o agua potable o electricidad y gas o servicios de justicia, de manejo ambiental, de movilidad y otro largo etcétera. Y para cumplir con los propósitos institucionales, cada representante legal o gestor fiscal toma las decisiones que las normas le facultan con respecto a la entidad o sector bajo su responsabilidad. Todo lo anterior para ir comprendiendo el entramado que en forma paralela a la gestión fiscal, pero en atajos subterráneos y oscuros, configura el denominado triángulo de la corrupción al más alto nivel del Estado y de los territorios, en connivencia con los más sentidos intereses de la empresa privada. En el sistema capitalista, el incremento de la tasa de ganancia es lo que mueve y estimula al empresario privado. Es su razón de ser y es legítimo. La Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada como una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica. Además, la Constitución señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. El Estado, por mandato de la ley, dice la Constitución, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley, dice también la Constitución, delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, no todos los empresarios nacionales y extranjeros que operan en Colombia cumplen con los mandatos constitucionales o legales, entre otros en cuanto a la libre competencia, al abuso de la posición dominante y al papel social y ecológico de la propiedad, o a la supeditación del mercado al interés general, al interés de la sociedad. A aquellos que no cumplen, que no son pocos, los estudiosos del tema los ubican en uno de los vértices del triángulo de la corrupción. Son aquellos capitalistas para quienes todo vale cuando se trata de incrementar su tasa de ganancia y su instinto empresarial defraudador les dice que una mina de oro se maneja a través de los presupuestos públicos. De manera que hacen todo lo legal o ilegal para participar en las convocatorias o licitaciones y ganárselas legalmente, entre comillas. O lograr que les adjudiquen los contratos de forma directa. Grandes conglomerados económicos muy conocidos e influyentes hacen parte de esta trama, o mejor, la conforman y la direccionan siempre a su favor. ¿No es acaso lo que ocurre con las empresas de los principales banqueros del país, que hoy son dueños no solo de las empresas, de los bancos, sino también de los medios de comunicación, entre otros utilizando el espectro electromagnético que es de propiedad pública, o también de las principales industrias, de las empresas constructoras y hasta de la tierra? Saben que en el presupuesto público existen miles de billones de pesos para inversión pública, manejados por servidores públicos o gestores fiscales que resuelven sobre la adjudicación de los contratos. Entonces, estos empresarios venales, por supuesto que no son todos, desatan toda una estrategia para acercarse a los gestores fiscales y lograr sus propósitos económicos. Y en muchos casos encuentran audiencia en aquellos a quienes también todo vale, para enriquecerse y abandonar cualquier asomo ético y la debida probidad para manejar y decidir sobre los dineros ajenos que administran. Estos gestores fiscales deshonestos, por tanto, se ubican en otro de los vértices del triángulo de la corrupción. Y en el tercer vértice, no podían faltar, se ubican los políticos corruptos, los que aprovechan su condición en beneficio propio o de terceros,
en menoscabo del interés común cuando aprueban las normas y anualmente los presupuestos. Y cada 4 años los planes de desarrollo, los que actúan como cogestores y diseñadores de políticas públicas junto con los gestores fiscales, los que saben que detrás de dichas políticas públicas hay involucrados gigantescos presupuestos para su cumplimiento y ejecución, los que dirigen a través de recomendados suyos las empresas del Estado y determinados ministerios, pero todo ello en interés particular. Unos y otros se necesitan mutuamente. Estoy hablando del triángulo de la corrupción, no de todos los servidores públicos, no de todos los contratistas, ni mucho menos, ni de todos los políticos. Los empresarios venales necesitan de los gestores fiscales venales para hacer negocios, para que les otorguen legalmente, comillas, entre comillas, los contratos, para que activen, autoricen y agilicen las adiciones a los mismos, para que no pongan obstáculos en la ejecución y entrega, así no cumplan las cantidades y calidades pactadas, para que reciban a destiempo y no les apliquen las sanciones previstas en las normas o en los mismos contratos, para que les otorguen las licencias de explotación de los recursos naturales, no importa si para ello afectan las zonas de reserva, o el agua, o el aire, o los seres vivos, eso es lo de menos, para que les vendan a precios bajos propiedades, propiedades que conforman el patrimonio nacional, para que les hagan pasito en las reformas tributarias y éstas se recarguen en las capas medias asalariadas, para que los nombren a ellos y a sus representantes en las juntas directivas de las empresas públicas, para que les nombren a sus familiares y recomendados en las embajadas o en cualquier interesante cargo del servicio exterior, como por ejemplo la representación del país ante el Fondo Monetario Internacional o ante el Banco Mundial. Por todo esto y mucho más, los empresarios apoyan y financian las campañas políticas para colocar en los distintos niveles de gobierno y en los cuerpos de elección popular a sus amanuenses. A esto se refería esta mañana la senadora Claudia López, cuando hablaba de la necesidad imperiosa de una reforma profunda, una reforma política en nuestro país, que cambie estas costumbres políticas. Los empresarios necesitan también a los políticos, los empresarios venales, para que les aprueben normas a su favor, para que les proyecten políticas que tarde o temprano en su ejecución socorran los negocios privados, para que remuevan cualquier obstáculo legal para acumular riqueza en forma de tierras, las sidres, por ejemplo, para que aprueben los presupuestos o las adiciones o los traslados cuando estos movimientos se deban aprobar por ley, ordenanza o acuerdo, para que los impuestos y las distintas reformas tributarias aprobadas sean benévolas con los grandes capitales, para que generen normas perversas de administración de los recursos públicos y de control funcional a dichas normas. Los gestores fiscales y los políticos venales a su vez necesitan de los empresarios, quienes les financian las campañas políticas, o para convertirse algún día en sus voceros en las corporaciones de elección popular, o Dios lo quiera, en las presidencias o gerencias de las agremiaciones privadas en el país o en el exterior. Igualmente se reparten entre todos determinados ministerios, secretarías, entidades y empresas para manejarlas en interés particular. Insisto, uno gobierna con los amigos, por supuesto, pero en interés general, no en interés particular. Igualmente se reparten entre todos determinados ministerios, secretarías, entidades y empresas para manejarlas en interés particular a través de sus recomendados. Esta es una verdadera puerta giratoria, un carrusel de favorecimientos y de apoyos recíprocos y una verdadera empresa criminal. Y por ahí, en cualquier parte del triángulo, listos para lo que se ofrezca en alguna de las interrelaciones de quienes ocupan los vértices donde se cocina la corrupción, están los jueces y magistrados. Me refiero, por supuesto, a los corruptos, que dirimen cualquier controversia que se presente, siempre anteponiendo el interés particular, compartiendo parte de la tajada. Y con ellos, muy prestantes abogados que le tuercen el cuello a la ley para limpiar de toda culpa a sus defendidos. Comillas, porque la ética no tiene nada que ver con el derecho, cierro comillas, como lo afirma sin ningún rubor un conocido defensor de un conocido magistrado denunciado e investigado por corrupción. Ahora bien, en Colombia, para colmo de males, un buen número de políticos que ocupan curules en Senado, Cámara, asambleas, consejos, son a su vez prósperos empresarios de diferentes negocios y poseedores de grandes extensiones de tierra que no separan los negocios privados de su actividad legislativa.
Adivinen entonces para quién legislan estos representantes del pueblo. Por esa razón, no legislan frente a la actualización catastral de sus predios, afectando los presupuestos municipales, pero también desde tiempos inmemoriales, importantes gestores fiscales, desde presidentes, vicepresidentes, empresarios, ministros, gerentes, gobernadores, alcaldes, han sido a su vez exitosos empresarios privados que mezclan sin decoro ni control sus intereses particulares y familiares en perjuicio del interés general, que deberían representar. Y todos eluden o evaden el pago de los impuestos y se dan el lujo, además, de tener volúmenes importantes de dinero en paraísos fiscales. Muchos corruptólogos, entre otros los asesores e investigadores del Banco Mundial, que estudian este nefasto fenómeno, ocultan deliberadamente el papel de la empresa privada en tan execrable crimen. Hablan del triángulo de la corrupción, pero minimizando siempre el papel corruptor de los negocios privados, de los conglomerados económicos y de las multinacionales, volcando siempre la responsabilidad en la categoría servidores públicos, como si todos ellos tuvieran poder de decisión sobre el presupuesto, o como si todas y todos fuésemos corruptos. Permítanme hacer un paréntesis y compartir una anécdota. Un importante funcionario de un país europeo que cofinanciaba parte de un programa anticorrupción en Colombia nos comentaba que cierto día, sin proponérselo, coincidió a la misma hora en la oficina de una muy alta autoridad del Estado a quien visitaba para conversar sobre el programa anticorrupción en ciernes. Coincidió con un paisano suyo, lobista de una reconocida multinacional con sede en su país europeo y que venía a hablar de negocios con el mismo funcionario público. Este último recibió eufórico y agradecido al refinado lobista, con quien departió por cerca de una hora. A nuestro experto anticorrupción lo hizo esperar sin respeto alguno y lo recibió finalmente por unos recortados minutos, pero siempre distraído y afanado. Seguramente lobista y autoridad pública habían logrado un buen negocio. Ahora bien, ¿y de los órganos de control qué? Se preguntan todos los días los ciudadanos. Pues digamos, sin temor alguno a equivocarnos, que el modelo de control, los organismos que lo ejecutan, sin proponérselo, por supuesto, las normas y políticas que lo rigen son funcionales al modelo perverso de administración de recursos públicos, o mejor, al modelo perverso de desadministración que estamos analizando. En efecto, el modelo de control fiscal al manejo de los recursos públicos hoy ya no vigila. No es independiente de sus vigilados, no controla, no evita el daño, no recupera, en fin, no es efectivo, está agotado. Ni siquiera opera como un sistema cohesionado con políticas que orienten la efectividad del control, ideado para no entorpecer los negocios privados, y esto ocurre más o menos invariable en casi todo el mundo, y sus más oscuras transacciones con el Estado, incluso debilitando al Estado. Más mercado, menos Estado. Para que los recursos públicos se pongan al servicio del gran capital, anulando cualquier asomo constitucional sobre la libre competencia y la función social y ecológica de la propiedad privada. Dejar hacer, dejar pasar es la consigna de este modelo de control. Los niveles de control fiscal. El control fiscal al manejo de los recursos públicos se cumple en primera instancia a través de la operación del control interno que le compete a cada entidad pública. Este control interno se complementa con el control fiscal externo posterior y selectivo que bien explicaba esta mañana el doctor Freddy Céspedes. El control interno creado por la Constitución Política y reglamentado por la ley está basado en el autocontrol, la autogestión, la autorregulación. Todos los servidores públicos, incluida la alta dirección al interior de las entidades y organismos del Estado, deberían vigilar y controlar la gestión de los recursos públicos en sus distintos niveles y momentos, de manera previa, simultánea y también posterior. Al control interno adecuadamente implementado le correspondería ofrecer a la sociedad, como legítima propietaria de los bienes y recursos públicos, seguridad razonable sobre el buen manejo y uso de los mismos, la garantía del cumplimiento de las políticas, de las normas y de los propósitos institucionales, así como de la información involucrada para transparentar una verdadera rendición de cuentas. Muy loable, pero este modelo fracasó desde su nacimiento.
como fracasó el control externo ejercido por las Contralorías, como lo afirmamos anteriormente. Este modelo también se agotó. Basta haber observado las intervenciones de la excontralora Sandra Morelli y del actual contralor Edgardo Maya cuando expresaban la ausencia de control fiscal en los sucesos de la refinería de Cartagena. Comillas, no teníamos ni tenemos cómo intervenir o siquiera advertir sobre las irregularidades en curso porque la ley no se lo permite a la Contraloría, cierro comillas. Lo pueden ustedes comprobar en el programa Semana en Vivo, emisión del 10 de febrero de 2016. La función de advertencia, que era un instrumento del control posterior, pero inmediato, ojo, la función de advertencia no era control previo, la función de advertencia es un producto del control fiscal posterior, pero inmediato, en tiempo real. Esa función que tenían las Contralorías para prevenir posible daño al patrimonio público fue declarada inconstitucional por la Corte en el año 2015. La Contraloría es hoy apenas un afligido notario que solamente puede dar fe pública del daño patrimonial causado, pero no evitarlo. Y tampoco ha logrado la recuperación de los millonarios recursos desfalcados al erario, porque una vez despojada la sociedad de sus recursos, ese daño al patrimonio público deviene en irreparable. Así las cosas, hoy el control es demasiado posterior, demasiado selectivo, demasiado permisivo, y hasta ahora han fracasado todos los intentos de reforma para otorgarle algunas funciones preventivas que no constituyan control previo, sino control inmediato o en tiempo real, o para modificar la forma y requisitos para la designación de los contralores y los cuerpos directivos de las Contralorías, que como mínimo deberían tener estudios de auditoría gubernamental, o para diseñar un verdadero modelo de control fiscal que articule control interno con el control externo y con el control social, que privilegie la prevención entre tantas otras necesarias modificaciones al actual estado de cosas del control a los recursos públicos. En nuestro país existen 63 Contralorías más la Contraloría General de la República, que las vigila, y la Auditoría General, que las vigila a todas, menos a la de la capital de la República, que tiene su propia auditoría fiscal. Todas las Contralorías son independientes entre sí, con muy poca articulación, no operan como un sistema de control, sino como feudos de los políticos departamentales y de los consejos municipales, allí donde alcanza el presupuesto según la cuantía de los ingresos corrientes de libre destinación y la población, para tener ese mérito de tener Contraloría según la Ley 617 del 2000. Una reciente reforma ha introducido elementos meritocráticos para la selección de contralores, pero los políticos a la hora de aplicarla se han dado sus mañas para eludir esa norma con distintas estrategias. Algunas corporaciones han nombrado contralores no precisamente por los puntajes obtenidos en las pruebas de conocimiento sobre control fiscal y hacienda pública, que les resultaron muy precarias a algunos de los escogidos, sino por las entrevistas realizadas por esas corporaciones públicas burlando el espíritu meritocrático contenido en la nueva norma. De manera que mientras subsistan las tan deleznables prácticas, no podrán los organismos de control fiscal reclamar confianza de la ciudadanía hacia ellos, ni cumplir con eficiencia y efectividad su labor en beneficio de la sociedad. Por el conocimiento y práctica del control fiscal territorial en el país, puedo dar fe de la voluntad y buenos propósitos de muchos servidores públicos de las Contralorías, incluidos sus más altos directivos, que hacen bien su trabajo, aportan, proponen innovaciones, orientan adecuadamente sus informes, pero tienen una muralla infranqueable en unas normas que no los dejan actuar y también en unos pocos desafectos que deciden el rumbo de los informes, los resultados y las investigaciones. Para ser justos, las Contralorías también son víctimas del modelo perverso de control que nos rige. Algunas ideas para el debate sobre el manejo y control a los recursos públicos para la paz. Debido a que nuestra Carta Política no dispone un enfoque preventivo frente al posible menoscabo del patrimonio público, el tema del control y su necesario reenfoque merece un debate creativo, a fin de proponer ideas, instrumentos y finalmente decisiones de política pública que permitan el ejercicio oportuno y efectivo del control frente a la inoperancia o inefectividad de las acciones punitivas o resarcitorias sobre las cuales, por supuesto, hay que persistir en su mejoramiento. Las modalidades de corrupción se han sofisticado y hasta legalizado a niveles tales que es muy complicado detectarlas, con mayor razón en los territorios que no tenemos los instrumentos para hacerlo. Y cuando se detectan esas modalidades de corrupción,
No es posible advertir sobre su posible ocurrencia, so pena de incurrir en extralimitación de funciones. Cuando se produce el daño, resulta inane cualquier acción resarcitoria, la impunidad completa. Una prevención oportuna y efectiva del daño desde los distintos niveles de control, interno, externo y ciudadano, es un imperativo que reclama la sociedad. De manera que sería de una enorme irresponsabilidad entregar para su manejo los recursos públicos comprometidos con las políticas y programas en los posacuerdos a los mismos agentes que hoy los diseñan y administran a nivel nacional, departamental y local. Sería de una enorme irresponsabilidad también continuar con un modelo de contratación administrativa permeable a la corrupción. Pero también resultaría francamente pernicioso y de altísimo riesgo persistir en un modelo de control permisivo, ineficaz, ineficiente. Un cambio inaplazable de este estado de cosas requiere voluntad política de los gobernantes y servidores públicos honestos, que son la mayoría en nuestro país, con el apoyo del empresariado comprometido con un mejor destino de toda la nación y una inmensa movilización de la sociedad para acordar unas nuevas políticas. ¿Y por qué no? Unas autoridades especiales para el manejo, administración y control a los recursos públicos y de cooperación internacional para los siguientes 10 o 15 años después de la firma de los acuerdos, algo parecido a lo que se hizo en Irlanda del Norte en la solución de su conflicto armado. Para ello, me permito anexar entrevista publicada el pasado 1 de agosto en el diario El Espectador, realizada por Alfredo Molano Jimeno, al economista y filósofo norirlandés Patrick Colgan, quien fuera presidente del Fondo de la Unión Europea para la implementación de los acuerdos de paz entre el ejército republicano irlandés IRA y los gobiernos del Reino Unido e Irlanda del Norte. Por la importancia y vigencia de esta exitosa experiencia, vale la pena estudiarla. Por otra parte, ya para finalizar, ante el inminente riesgo de supresión de las contralorías territoriales, creo que la mejor estrategia es convertir en oportunidad tales amenazas. La mejor defensa es el trabajo creativo y los resultados efectivos del mismo que reclama la sociedad en cumplimiento de los propósitos misionales del control a los recursos públicos. Propongo en este escenario una pronta reunión de los organismos de control fiscal que operan en departamentos y municipios para intercambiar ideas y fijar una estrategia de trabajo conjunto, coordinado, planeado, de verdad que actúen como sistema, aunque legalmente no exista. Y orientado a la vigilancia y control fiscal ciudadano de los recursos involucrados en todos los nuevos planes de desarrollo de las entidades territoriales de las 1.102 municipios y de los 32 departamentos, que incorpore controles previos y evaluaciones ex ante, con apoyo de las organizaciones sociales y la academia, que no tienen limitaciones de control previo de ellos. Nosotros sí, pero nosotros podemos orientarlos en el trabajo para hacer verdaderas auditorías con la sociedad, con la academia, como lo permite el Estatuto Anticorrupción. Con apoyo de las organizaciones sociales y la academia, para trabajar con ellas el estudio y vigilancia a la adecuada formulación de los proyectos. ¿Por qué las Contralorías no nos metemos en esa tarea de la formulación de los proyectos? Por supuesto, orientando a la sociedad civil y con el apoyo de la academia. Pero también a los procesos de ejecución y puesta en marcha de tales proyectos y que a posteriori o ex post también realizar los balances respectivos, todo ello con las correspondientes comunidades. Similar procedimiento habrá de ejecutarse para el seguimiento y control a los recursos provenientes de la comunidad internacional. Para ello, las Contralorías Territoriales están habilitadas por el artículo 121 del Estatuto Anticorrupción, que habla de las alianzas estratégicas, y dice: las Contralorías Territoriales realizarán alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución. Eso dice el Estatuto Anticorrupción. Ello implica compromiso, trabajo en equipo de todas las instituciones de control del país, unos planes de vigilancia y control con enfoque territorial técnicamente diseñados y unos programas o protocolos de auditoría especializados para cada tipología de proyectos y uniformes para todo el país. La definición clara de los roles y competencias de todos los intervinientes, tanto institucionales como de la sociedad civil y de la cooperación internacional. En fin, se requiere acción inmediata pero organizada y decidida. Finalmente, de manera que
simultánea se debe ir creando una propuesta de reformulación del modelo de control fiscal nacional y territorial que consolide institucionalmente 5 o 6 grandes contralorías territoriales que tengan en cuenta los distintos niveles de desarrollo económico y social al interior de la región, tipología de los recursos públicos, tamaño de entidades territoriales, características de su población, presupuestos públicos. ¿Por qué no crear, por ejemplo, una gran contraloría regional para toda la Amazonía que se especialice en la vigilancia y control a las políticas y recursos naturales y ambientales? Toda la costa Caribe podría ser otra región que merece tener una única contraloría propia, acorde con sus particularidades e idiosincrasia. El occidente a lo largo del Pacífico, en fin. Estudiar y proponer alternativas más útiles que una recentralización agobiante para una Contraloría General que no da abasto con el actual estado de cosas de las regalías y el sistema general de participaciones. Así las cosas, repito, solo con un decidido involucramiento de la sociedad en su conjunto se podrán construir resultados efectivos en la lucha contra la corrupción y el cumplimiento eficiente, eficaz, económico, probo y ético de las políticas y planes que materialicen los propósitos y fines constitucionales en un Estado democrático de derecho orientado al interés general. Este es otro de los retos en la construcción de la anhelada paz en nuestro país. Y entonces será la misma sociedad la que defienda a muerte a sus organismos de control fiscal, porque ellos le corresponden con unos resultados efectivos en su ejercicio de vigilancia y control. Muchas gracias.